Pues bien hallado, Álvaro. Muchísimas gracias. Menudo recibimiento aquí en Qatar. Bueno, pues no te mereces menos, oye, una persona con una gran experiencia. Bueno, después de toda una vida con el uniforme dedicado al ejército, ¿no? ¿Cómo cambias y cómo llevas ya unos meses viviendo en Qatar, ¿no? Bueno, ha sido una oportunidad fabulosa. Después de 42 años, efectivamente, como funcionario público, como militar, haciendo una carrera pues, muy ordenada, muy institucional, me sale la oportunidad de trabajar en el sector privado, algo que me apetecía muchísimo. Me apetecía ver el frío que hacía ahí fuera de la administración, y puestos a pasar frío, que mejor que en Qatar, que lo compensa bastante bien. Bueno, pues perfecto. En la próxima hora vamos a dialogar con Ángel Gómez de Ágreda sobre su experiencia, sobre su vida y sobre un libro que llama mucho la atención, Mundo Orwell, un manual de supervivencia para un mundo hiperconectado. De eso vamos a hablar en la próxima hora. El mundo Orwell se basa sobre todo en la obra 1984 de George Orwell, y un poco también en Un mundo feliz de Aldous Huxley, que son dos obras, una de 1932, la otra de 1949, en la que describe un mundo futurista en el que estamos totalmente controlados por el Estado, estamos totalmente controlados por los medios, en el que se cambia la realidad para hacernos vivir en otro mundo paralelo. Y es curioso porque no en 1984, pero unos pocos años después sí hemos empezado a vivir en esa realidad. La tecnología lo ha hecho posible. Un Internet que en principio había llegado para hacernos más libres, para permitirnos tener más información, más plural, para permitirnos comunicarnos con todo el mundo, llegar directamente a cualquiera, está siendo cooptado por otros medios, por las grandes empresas, muchas veces por los estados, por regímenes autocráticos, para precisamente todo lo contrario, para hacernos la vida más cómoda, pero mucho menos libre. Pero fíjate que esos libros, ambos libros, claro, no pensaban en esta tecnología todavía, pero que sí que dominan desde un punto de vista del Estado, ¿no? Somos un poco dominados por el Estado, y sin embargo ahora nosotros estamos dominados por la tecnología, dominados por estas informaciones de una forma un poco voluntaria, ¿no? Sí, lo cual es muchísimo más grave todavía. Han conseguido que seamos nosotros los que ayudemos al Estado y a las grandes corporaciones a controlarnos. En la novela 1984, en cada una de las habitaciones, en cada una de las casas de los habitantes, había una cámara que te tenía controlado en todo momento, y había cámaras por todas partes. Han conseguido que nosotros llevemos dos cámaras en el bolsillo, una por delante del teléfono y otra por detrás, de tal manera que seamos nosotros mismos los que paguemos por las cámaras y los que nos aseguremos de que van capturando todos los momentos importantes. Hay una frase que dices en el libro, que dices: hoy todos somos parte de ese sistema de vigilancia que Orwell temía, ¿no? Sí, y somos parte, como decías hace un momento, voluntaria, entre otras cosas por lo que acabo de comentar, porque nos hace la vida muy cómoda. Y en ese equilibrio que había entre libertad y seguridad, que siempre estábamos viendo cuánta libertad teníamos que ceder para conseguir suficiente seguridad, creo que hemos perdido de las dos. Hemos perdido libertad, hemos perdido seguridad, y todo a cambio de conseguir algo de comodidad, de que sea todo muy fácil. Lo que pasa es que lo malo de esta vigilancia es que es invisible, ¿no? Es invisible. Porque, claro, cuando tú ves una cámara, cuando ves a alguien, una autoridad, te cortas, por decirlo de una forma, pero ahora es invisible. Es la teoría del panopticón, que es una cárcel en la cual hay unos cristales desde los cuales solo se ve desde el otro lado. Entonces tú no sabes nunca si alguien te está vigilando o no te está vigilando, pero tienes que dar por sentado de que sí te están vigilando, y por lo tanto siempre estás cohibido a la hora de ser realmente libre, ser realmente tú. Y eso nos lleva a cuestiones, pues hombre, si lo decimos así, es un poco catastrofista el tema, ¿no? Decimos, ¿dónde estamos? Nos miran todo, nos ven todo. ¿Es tan grave, tan dramático? ¿O qué soluciones tenemos? La solución, yo creo que no puede venir, o no podemos esperar que venga ni del Estado ni de las empresas, porque son los que se están beneficiando precisamente de este sistema. Lo que tenemos que hacer es, desde la sociedad civil, aportar un esfuerzo en ser nosotros los que consigamos las noticias, ser nosotros los que nos proporcionemos la libertad y la seguridad. Tenemos que ser mucho más críticos, tenemos que leer mucho más, contrastar mucho más y mantener ese espíritu crítico
que las redes sociales y que el mundo digital en general, con esta comodidad que proporcionan, hace que vayamos perdiendo. Porque es real esto de que leemos lo que quieren que leamos, vemos lo que quieren que veamos y todo eso, y nos van modificando la mente. O sea, ahora mismo la lucha o nuestra guerra, nuestra lucha está en mantener nuestra mente libre. En realidad leemos lo que queremos leer nosotros. Lo cual es un problema. Acabamos metidos en una cámara de eco en la cual solamente leemos aquello que es afín a nosotros. Y eso acaba polarizándonos muchísimo. Hay estudios en los que se ve cómo, se han hecho en Estados Unidos en este caso, cómo la media de las opiniones de los dos partidos principales se ha ido escorando, una más hacia la izquierda, otra más hacia la derecha, y cada vez queda menos espacio de diálogo común, porque acabamos leyendo solamente aquello que refuerza nuestras propias ideas. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene enganchados más tiempo en las redes sociales, claro, y permite que nos conozcan mejor y permite que nos manden publicidad más dirigida. Y el que lleva la contraria está descalificado rápidamente, ¿no? Molesta, ¿no? Es interesantísimo esto que acabas de decir, porque hay una canción de Bob Dylan, de El hombre dio nombre a los animales, es un clásico, y es la importancia de nombrar las cosas, la importancia de darle nombre. Una vez que a alguien le denominas de una manera concreta, acabas de o incluirlo en tu grupo o descartarlo del debate. Si alguien es ultra lo que sea, estás descartándolo del debate porque está fuera del mainstream, está fuera de la generalidad, de lo aceptable. Bueno, este es un libro, Mundo Orwell, que lo escribiste ya hace unos años, 6 años, ¿no? Y tuvo un premio, el No Square, un premio de mejor novela de empresa o libro de empresa en español. Sí, me sorprendió muchísimo porque yo no lo había escrito en absoluto con idea de que fuera un libro de empresa. Y sin embargo, pues efectivamente ese año ganó el premio al mejor libro de empresa en español. Desde 2 años después estoy yo dentro del jurado de los premios No Square, y la verdad es que se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo de empresa, se aprende muchísimo de comunicación y desde luego de la gente que está allí, que son realmente de altísimo nivel, un jurado de altísimo nivel, con lo cual estoy agradecidísimo y orgullosísimo de ese premio. Les decimos a los oyentes que lo lean, te quiero decir, ¿ha cambiado mucho en estos 6 años la realidad o se van cumpliendo las cosas poquito a poquito? Ahora mismo el lector va a reconocer perfectamente el mundo que se describe ahí. Lo que hace 5 años era una advertencia de que podía pasar, el lector va a encontrarse ahora con el mundo en el que está viviendo y le va a servir para entender el mundo en el que está viviendo y hay una serie de recetas en cada capítulo para de alguna manera intentar sobrevivir, intentar contrarrestar la tecnología y los efectos que tiene sobre nosotros. Eres de Salamanca, ¿no? De una ciudad de España, Salamanca. Nací en Salamanca, efectivamente, muy pegadito a Portugal prácticamente, sí. Una de las ciudades más bonitas probablemente del mundo, unos monumentos, todo el Renacimiento pasa por allí, todo. La universidad, efectivamente, más de 800 años de historia la universidad. De hecho, dentro de este ambiente del mundo hispano iberoamericano, es la universidad a la que va Cristóbal Colón a presentar precisamente a los académicos de la época su teoría del viaje hacia Occidente, hacia el oeste, para llegar a las Indias en aquel caso. Lo que pasa es que es una ciudad muy pequeñita, con pocas oportunidades. Mis padres tuvieron que mudarse y emigraron a Mallorca, justo en el extremo opuesto. Y ahí es donde pues prácticamente me crié en mi infancia y juventud. Te criaste en Mallorca. ¿Y cómo te haces militar? ¿Qué te llama a ti para entrar en el mundo militar? Pues no tenía especial vocación ni lo había pensado nunca. Tenía algunos amigos que sí que tenían interés. Tenía que hacer el servicio militar. O sea, no tenía de familia, ¿no? No, que va, en absoluto. No tengo ningún militar en la familia que en las generaciones en las que tenemos rastro. El caso es que pues un buen día llegó mi padre diciendo que había unas oposiciones para entrar en el Ejército del Aire.
Y dije, pues bueno, en el peor de los casos, pues hago la mili este año. Y después me quedé otros 42. Porque tú vienes de una generación en la que no era muy popular ser militar. Es decir, eres nacido en el 65, creo, ¿no? Pues te quiero decir, en esos inicios de los 80, primera de los años 80, no era muy popular. Estaba entonces de moda el no a la mili, la objeción de conciencia. No, pensemos que es el año, yo ingreso el año después del golpe de Estado en España. No era especialmente indicado en aquel momento lo de ser militar. Y sin embargo es una decisión de la que no me he arrepentido nunca. Hubo muchos años después una serie de anuncios en España que hablaban de que podrás ser lo que tú quieras. En mi caso, desde luego, ha sido así. He hecho muchísimas cosas distintas, muchísimas actividades, he aprendido muchísimo y he disfrutado mucho. ¿Cómo viviste esos años con amistades? Te quiero decir, con tus amigos. En aquel momento la juventud decía a todo el mundo, no a la mili, por ejemplo. ¿Qué aporta el servicio militar? Este es un país, Qatar, que tiene servicio militar obligatorio. Hay muchos países, ahora incluso hay algunos en Europa que lo están recuperando. ¿Qué aporta a una persona, a un joven, el servicio militar? Bueno, sobre todo en estos momentos hay mucha gente que lo está reclamando porque precisamente las tecnologías de las que hablábamos hace un momento tienden a meter a cada uno dentro de sí mismo y a conectarlo simplemente a través de los canales que le interesa, unos canales que muchas veces son muy específicos, es decir, tú hablas con tus amigos del fútbol y solamente hablas de fútbol y luego tienes otro grupo con el que hablar de otra cosa, pero en realidad no llegas a socializar, no llegas a tener esa pandilla que teníamos nosotros que te permitía pues tener que ceder en unos aspectos y ganar en otros. La mili, el servicio militar, lo que hacía era ponerte en contacto con el resto de la sociedad, con distintas clases sociales, fuera de tu ciudad, y te permitía una maduración en aquel momento. Y desde luego ahora una cosa muy importante y que es lo que se está buscando en los países que quieren recuperar el servicio militar es en parte lo de crear esa conciencia de seguridad colectiva, esa conciencia de Estado, esa conciencia de nación, esa conciencia de grupo que necesitamos. Por ejemplo, en España tú también viviste el paso de servicio militar obligatorio a ejército profesional, ¿no? ¿Cambió mucho la realidad que tú viviste cuando entraste a la que has vivido en los siguientes años? Absolutamente nada que ver. Primero se redujo muchísimo el tamaño del propio ejército y después también es que coincidió con un momento de internacionalización de las misiones en las que participábamos. El hecho de tener soldados profesionales, de que todos fuéramos profesionales, permitía pues asumir una serie de riesgos y mandar gente a desarrollar misiones durante 6 meses, por ejemplo, fuera de España, cosa que con un servicio militar obligatorio, cuando estás haciendo el servicio militar durante un año, que te manden 6 meses fuera de casa no parecía lo más recomendable y mucho menos lo más popular para mantener ese servicio militar. Por lo tanto, cambió no solamente la forma de ser de la sociedad, sino también la forma de operar de las Fuerzas Armadas. Bueno, fíjate, yo en España siempre comento que tenemos muy poco sentimiento de nación, ¿no? Tenemos ahí esas cosas de todos somos diferentes, todos somos iguales, pero a la hora de, no sé si ese himno que no tiene letra, ese no sé qué, la bandera, pues ahora se lleva un poco más, pero durante muchos años no ha habido ese sentimiento, ¿no? Eso ha influido también en el hecho de que no hayamos vivido, o un militar, un servicio militar ayudaría a eso, ¿o no? En su momento ayudaba. Lo que pasa es que la sociedad ha cambiado mucho desde entonces y no sé si los efectos serían los mismos ahora. Yo creo que España no es tan distinta. En España hay mucha retórica de ser poco nacionalista, pero después cuando llegan las cosas mal dadas, cuando vienen mal dadas, sí que hay mucho compromiso por parte de la población, de todo el mundo. El hecho de que el himno no tenga letra nos permite tararearlo en todos los idiomas cooficiales, por otro lado. Es decir, nos amplía mucho la gama de posibilidades que tenemos. No nos restringe a una letra concreta con la que uno pueda no identificarse. Cada uno le puede poner la que quiera y seguimos siendo todos españoles. Voy a volver un momento a tus inicios. Te metes en el ejército y en concreto en el del aire. ¿Por casualidad, como dices, que había unas oposiciones o realmente a ti te tiraba ya lo de los aviones?
No, fue totalmente casualidad, pero vamos, no podía haber elegido mejor, evidentemente. Tuve unos inicios espectaculares, la verdad es que fue muy bonito. Después de la academia, mi primer destino fue como jefe de la patrulla acrobática de paracaidismo. Fui jefe del equipo nacional de paracaidismo, estuve en varios campeonatos de España, campeonato del mundo. O sea que la verdad es que fue una etapa con 20 y tantos años, te puedes imaginar, realmente interesantísima. Eso de las acrobacias es tan peligroso, tan llamativo, tan adrenalina. ¿Te suelta tanta adrenalina o no? Te suelta muchísima adrenalina. Había días de saltos, de hasta 6 saltos en un día. Y sí, suelta muchísima adrenalina. Es mucho menos peligroso de lo que puede parecer, pero desde luego la adrenalina está a tope. De hecho, acabas echándola de menos en el momento en que pasan 3 o 4 días sin saltar. Bueno, ¿practicas todavía paracaidismo? No, desde que después me hicieron piloto, me dejaron pasar a ser piloto y dejé de saltar. Y bueno, luego ya por temas familiares tampoco parecía el momento más adecuado de seguir saltando, con lo cual pues no lo he vuelto a hacer desde hace un montón de años. Eso sí, lo echo de menos. ¿Qué le dices a alguien que no haya saltado nunca, como yo, por ejemplo? Pues es una experiencia que realmente merece la pena. Merece la pena, aunque sea estos saltos en tándem en que vas enganchado a otro y que tú no tienes que hacer absolutamente nada, pero la experiencia es realmente muy motivadora y en un minuto que puedes estar a lo mejor en caída libre, no es que te pase toda la vida por delante, ¿no? Sino que, pero vamos, desde luego tu cerebro funciona muchísimo más deprisa y llegas abajo, pues deseando subirte otra vez. Bueno, pues ahí tienen el consejo. Bueno, Ángel, ¿cómo son las guerras? A ver, ¿en qué guerras has estado? Yo creo que en Afganistán he leído, en la de los Balcanes. A ver, cuéntanos. Estuve 2 veces en los Balcanes. Estuve primero en el 94-95, estuve en Bosnia. Después estuve en el 2001, estuve en Kosovo. Estuve en Afganistán 6 meses también. Y luego, no sé si es una guerra propiamente dicha, es la operación que hay en el Sahel, en toda la zona de Mali, Níger, Senegal, que tenemos todavía un destacamento allí del Ejército del Aire apoyando operaciones antiterroristas y sobre todo antitráfico de armas y de personas. Por allí pasan muchísimas caravanas de esclavos y de gente que está emigrando más o menos forzada, y muchos de los cuales acaban muriendo en el desierto, mucho antes incluso de llegar a la costa, y después muchos morir en el intento de pasar el Mediterráneo, ya mueren en el desierto. Entonces estamos intentando evitar ese paso. ¿Y cómo es una guerra por dentro? Porque claro, los que no las conocemos, las vemos lo bonitas, lo heroicas que son en la televisión, en las películas, o lo dramáticas que son en los periódicos, ¿no? O en la tele, ¿no? Cuando vemos las informaciones. ¿Qué tiene la guerra? ¿Cómo es una guerra? Una guerra es un sitio donde conoces a la gente, donde realmente sabes con quién estás hablando y con quién tienes a tu lado. Pero básicamente es un sitio muy aburrido, un sitio en el que no pasa nunca nada y de repente pasa todo a la vez. Tiene esa parte heroica, efectivamente, de que tu compañero lo arriesga todo en un momento dado por ti, o tú por él, y casi sin darte cuenta. Tiene esa parte dramática, desde luego también. Lo ves cuando te llegan, en Afganistán sobre todo, cuando llegan pues, amigos o enemigos, después de los efectos pues, de haber sufrido pues, un explosivo o un disparo. Te das cuenta de lo convencido que tienes que estar de algo para recurrir al uso de la violencia, lo que te tienes que estar jugando para recurrir al uso de la violencia, y cómo necesitamos estar preparados no solamente en cuanto a armamento, sino sobre todo emocionalmente para asumirlo. Y es muy duro personalmente esos días que cuando vuelves de una guerra, ¿llevas tocado o no? Pues también un poco mito, leyenda. Depende un poco de la experiencia personal que tengas. Yo he visto gente volver después de 6 meses que había envejecido 10 años en Afganistán en concreto. No fue mi caso. Yo estaba en una posición
logística, salíamos poco de la base, pero según qué posición te toque estar, sí, la gente vuelve muy tocada y con muy buenos motivos para estarlo. Y muchos años hablando de guerras y no paran, Ángel. ¿Qué tenemos la humanidad que no somos capaces de parar las guerras? Ahora mismo tenemos abiertas 2 importantes conflictos con muertos todos los días. Tenemos bastantes más. Bueno, 2 famosos, pero luego los que, como decimos, los que no nos enteramos. Claro, aquí cerca tenemos Yemen, que sigue teniendo desde hace muchos años muertos todos los días. Enfrente tenemos Sudán, que están ahora mismo en una guerra que no se sabe si es guerra civil o guerra internacional, ya está todo mezclado. Vengo de estar ahora mismo 3 años, por ejemplo, en Corea, donde está la tensión constante. Siguen estando en guerra Corea del Norte y del Sur. O sea que no es probable que vayamos a acabar con las guerras. Podemos intentar civilizarlas un poco sobre el papel, pero después a la hora de encontrarte cara a cara con el enemigo, cara a cara con la posibilidad de morir, se te olvida tu parte racional y sale únicamente tu parte animal. Bueno, ¿y tú crees ahora que además ha cambiado mucho el tema de las guerras, ¿no? Ha cambiado porque ahora ya no sé si el humano pinta menos, ¿no? Ahora todo el día estamos hablando de que si de drones, de aviones no tripulados. Entonces esto ha hecho cambiar también un poco, animarse a ciertos países a atacar. Mira. El problema es que la guerra es un acto político. Y como acto político es un acto social y es un acto que implica personas necesariamente. Y si no nos queda otro papel, por lo menos tendremos el papel de víctima. No sirve de nada. Vi el otro día, había un vídeo bastante absurdo, que era un dron aéreo disparándole fuegos artificiales a un dron terrestre que le estaba disparando fuegos artificiales al dron aéreo. O sea, 2 máquinas matándose entre ellas. Eso no puede ser una guerra. Mientras no haya personas implicadas, no es una guerra. Entonces, sí, efectivamente, baja un poco el umbral del inicio de las hostilidades, anima un poco más, o te parece que es menos grave lo de empezar la guerra porque piensas que no vas a perder a tu propia gente, pero está claro que es esa base de sangre, como se gana o se pierde una guerra. Lo que nos has dicho bien claro es que en la guerra se vive como una familia, ¿no? Se vive dispuesto a dar la vida por el otro, ¿no? Y sin darte cuenta de ello, además, casi, ¿no? Sí, además eso es algo que dentro de las Fuerzas Armadas vives prácticamente desde el principio, desde que entras en la academia, ese vivir en grupo, pasar todas las penurias en grupo. Cuando llega la guerra, que son las penurias más importantes, más graves, pues te une todavía muchísimo más. Militar español, actualmente en Qatar y autor del libro Mundo Orwell, del que nos hemos hablado al principio de este Perfiles de hoy. Bueno, pues vamos a hablar también, Ángel, de tu experiencia luego. Primero estás de militar, pero luego te vas especializando en ser un hombre que conoce el terrorismo, las estrategias, la seguridad y, bueno, últimamente en la ciberseguridad, ¿no? ¿Qué te anima a meterte o qué te llama la atención del terrorismo, ¿no? Para empezar a formarte en ello? En aquel momento, cuando empiezo a estudiar sobre terrorismo, estoy en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa como profesor de estrategia. Te vas encontrando gente especializada en estos temas. Conocí a los mayores expertos en aquel momento en terrorismo y la verdad es que es una forma muy local de llevar la guerra muchas veces. Y me llamó mucho la atención la dinámica, la sociología propia del terrorismo, el por qué la gente puede llegar a matar a un conciudadano, a un vecino que vive a tu lado prácticamente y que del que no conoces nada o con el que te has estado tomando unas copas el día antes. Me hice un máster en su momento sobre terrorismo y de ahí pues un poco empiezan a ir surgiendo todas las otras disciplinas sociales, ¿no? Toda la geopolítica, todos los estudios de ciberseguridad, que al final también están muy vinculados al terrorismo. ¿En qué focos te centraste más o en qué lugares te centraste más para hablar de terrorismo o solamente en teoría? No, estuve solamente en el plano teórico, dentro del máster y dentro de algunos análisis que tuve que hacer en aquel momento. Y seguridad y ciberseguridad ha cambiado mucho, ¿no?
Bueno, la ciberseguridad ha cambiado absolutamente todo. Ahora mismo en el panorama no solamente militar, sino en el panorama civil. Y lo estamos viendo estos días aquí en Qatar. Estamos viendo una campaña que está habiendo, no sé si será muy frecuente aquí, pero está habiendo una campaña de phishing y de intentos de fraude online bastante importante, de la cual pues está haciendo eco además la gente. Nos ha cambiado la seguridad, porque no es que la ciberseguridad haya suplantado a la seguridad, sino que ha pasado a formar parte de ella. Estamos viviendo a la vez en el mundo físico y en el mundo lógico, y por lo tanto tenemos que estar seguros en los dos. Tuve la suerte de coincidir también con una serie de expertos en ciberseguridad, acabé estudiando algo del tema, publicando bastante sobre ello, y después estuve en el equipo inicial que formó el Mando Conjunto de Ciberdefensa en España. Estuvimos trabajando con otros países, desarrollando la estrategia de ciberseguridad defensiva, tanto a nivel civil como a nivel militar. Y siempre dicen que los ataques o las posibles ofensivas van por delante, ¿no? de la defensa, ¿no? De la seguridad. Ahora mismo estamos muy expuestos a estas nuevas cosas que están ocurriendo, ¿no? Ataques que pueden ocurrir cibernéticos, ataques... Es que han cambiado, ¿no? Las cuestiones. Ahora hay guerras tecnológicas, guerras de seguridad, guerras biológicas. No sé. Es que es normal, por otro lado. Tú no desarrollas una defensa ante algo que no existe. Tiene primero que existir un ataque para que desarrolles, para que sientas la necesidad de defenderte. Es igual que el derecho, ¿no? No puedes regular algo que no existe todavía. Hasta que no exista no puedes empezar a legislar. El problema fundamental que tenemos ahora mismo es con la llegada de la inteligencia artificial, la sofisticación y la rapidez con la que se generan los ataques en el ámbito ciber. Con lo cual, si antes con algo de concienciación, de sentido común, un antivirus y el mantener actualizado tu sistema operativo, ya estabas más o menos a salvo, ahora mismo la sofisticación que introduce la inteligencia artificial hace que prácticamente dependas necesariamente de una empresa que tenga otra inteligencia artificial que sea capaz de defenderte a ese ritmo. Con lo cual, efectivamente, cada vez el ritmo al que vamos es un ritmo menos humano y por lo tanto hace más difícil al humano que se defienda. Y estamos expuestos, ahora te hago la pregunta un poco llana, ¿eh? ¿Estamos expuestos a que un día se caiga todo esto y nos pille patas arriba? Todo este entramado de tecnología que tenemos. Bueno, en los planes de guerra de muchos países está intentar tumbar la Internet en general, y lo estamos viendo también estos días con estas noticias sobre los cortes de los cables de fibra óptica submarinos, por ejemplo, estos arrastres de las anclas de los barcos para intentar desconectar al mundo. No sé si estamos ahora mismo preparados para que el mundo vuelva a ser completamente analógico. Es decir, tendríamos que reinventar Internet inmediatamente, entre otras cosas porque nos hemos vuelto muy dependientes de la comunicación a través de esas redes. Bueno, ya lo decías al principio, estamos hiperconectados, ¿no? Estamos hiperconectados en todos los aspectos, a nivel personal, a nivel profesional y mundial, ¿no? Los países y todo, ¿no? Hiperconectados, pero no hiperconectados con quien queremos, sino que al final con una capacidad enorme y muy poco aprovechada de esa hiperconexión. Entramos en la recta final del Perfiles de hoy, que estamos dialogando con Ángel Gómez de Ágreda. Ángel, bueno, hemos hablado de tu experiencia profesional, de ese libro magnífico, Mundo Orwell, pero quiero que me cuentes un poco de ti. Después de tantos años de militar, ¿qué haces exactamente ahora en Qatar? ¿En qué trabajas? Pues estoy en una empresa española de logística de material aeronáutico, en general, civil, militar. No necesariamente. También, evidentemente, toca tema militar, pero es material aeronáutico en general. Me ofrecieron la oportunidad yo vivía en Corea precisamente los 3 últimos años como agregado de defensa y bueno, pues antes de volver a España me ofrecieron la oportunidad de venirme a Qatar y me pareció que me iba a dar menos pereza volver a salir antes de llegar que una vez que me hubiera sentado. Entonces estoy trabajando, la empresa es Europavia, es una empresa mediana española que pues está empezando a internacionalizarse en varios países. Desde luego este es un mercado muy potente,
Aquí Qatar Airways, esto es un hub, esto es un centro logístico tremendo para la aviación, y uno de los primeros sitios en los que nos hemos asentado es aquí, y encantado de tener la oportunidad de representar a la empresa y de disfrutar del país. Hombre, porque tenemos una de las compañías más potentes del mundo y un aeropuerto de los más transitados también, ¿no? Bueno, precisamente leí estos días el segundo mejor del mundo y el más limpio, o el segundo más limpio, me parece recordar también. Está para disfrutarlo, como yo digo. Sí, sí, sí. Bueno, no tantas horas como nos toca muchas veces. ¿Verdad? Pero bueno, ¿qué te esperabas encontrar en el mundo de la empresa privada como ahora? ¿O es muy diferente al empleo público? Es muy diferente, es muy diferente. Me está llevando unos meses adaptarme a él, pero desde luego tiene muchas satisfacciones por otro lado, muchas posibilidades que no tienes en el empleo público, con las limitaciones también, efectivamente, de que la empresa privada pues tampoco tiene todo el alcance que le gustaría tener muchas veces. Estamos desarrollándolo para que sea lo más híbrido posible, para que tengamos las ventajas de los dos mundos. Pero bueno, de momento aquí con mi mujer disfrutando del país y disfrutando de la experiencia de aprender cómo se trabaja también en el mundo civil. Es otra cultura, tú has estado en muchas culturas, bueno, vienes de Corea nada menos, que es otra cultura totalmente, no sé si totalmente diferente, pero distinta a España y distinta aquí también. Yo aquí no noto tanta diferencia con respecto a España. Hay mucha más diferencia con respecto a Corea, o de Corea con respecto a España. Aquí te sientes un poco arropado, no te sientes un extraño del todo. A lo mejor porque hay tantísimos extraños, hay tantísima gente de fuera, no te sientes especialmente distinto. Y la gente es muy acogedora, te puedes comunicar muy bien con todo el mundo, está todo muy bien organizado. Y luego, bueno, la comunidad española y Hola Qatar en concreto, muchas gracias, pues se está portando extraordinariamente bien, desde el embajador hasta el último, en la bienvenida y en la recepción. Bueno, pues Ángel, además, una cosa, mira, de que se hace gala en Qatar, que todos contamos, es que es muy seguro. Y tú que eres un experto en seguridad lo notarás, ¿no? Un país muy seguro en todos los aspectos, en la seguridad, sobre todo en la privada, ¿no? En la personal. Vengo de la ciudad más segura del mundo, que es Seúl, al país más seguro del mundo, que es Qatar. Sí, la verdad es que aquí puedes ir con una tranquilidad enorme. Hay muchos mitos en Europa, en Occidente, con respecto a esta región, que se te caen inmediatamente a los 5 minutos de estar aquí, y de lo que te das cuenta es de que es una zona muy hospitalaria, y por otro lado es una zona, efectivamente, con todas las garantías de seguridad. ¿Cuánto tiempo llevas en Qatar? Llevo 3 meses nada más. 3 meses solamente. O sea, que ahora eres de los que tienes que ir este verano a contar a los paisanos de España que muchos mitos se te caen al llegar, como decías, ¿verdad? Llevo contándoselo ya estos 3 meses, no pero... Te pasa que no te creen todavía, ¿no? Pero estoy convenciéndoles de que vengan a comprobarlo en persona. Y seguro que entonces es cuando cambian, que nos ha pasado a todos eso, ¿no? Bueno, oye, ¿hay algún otro libro en la recámara? Porque este ya se te ha quedado 6 años, a ver, que necesitamos otro. Sí, estoy escribiendo el siguiente. Sí. Va a salir una edición, digamos, revisada de Mundo Orwell, y estoy escribiendo para el año que viene Un mundo falaz, a fake new world. Un mundo feliz, pero también lo tocas. Efectivamente. Más centrado en la parte de la desinformación, la parte de la manipulación, en el que voy a contar con bastantes periodistas, amigos míos, en España y en el mundo, que me van a echar una mano para dar el enfoque también de la comunicación. ¿Y qué consejo darías para finalizar este perfiles a la sociedad actual en ese reto que tenemos actual, viviendo tan vigilados, como tú dices, ¿no? Tan autovigilados? Yo creo que es importantísima la disciplina, la autodisciplina. Qué difícil. Sí, claro. Sobre todo cuando te viene tan poco impuesta muchas veces desde fuera, ¿no? El ser disciplinado y el buscar tú mismo tu información, buscar tú mismo tus fuentes, contrastarlo todo, y como decía antes, ese espíritu crítico que no nos puede faltar y que muchas veces nos llega precisamente de mano de los periodistas. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por tu tiempo. Este ha sido el Perfiles de hoy, una conversación
con un militar español que ahora está viviendo con nosotros en Qatar, fuera del ejército, y que nos ha instruido sobre pues las nuevas formas de guerra, la seguridad, la vigilancia y todo este mundo en el que estamos ahora mismo sometidos, en este mundo actual. Muchas gracias, Ángel, por habernos acompañado en el Perfiles de hoy. Muchas gracias, Álvaro, y a todo la Qatar.